Ricardo Lombardo, un placer tenerte en la mañana en casa. Un gusto estar acá. En este contexto, además de Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Que imagino que debe traer como un poco también la intención y saber de la gente, ¿no? Y querer saber de la gente de qué pasaba en tantos años atrás, hace 100 años en los Juegos Olímpicos. Hoy hace exactamente 100 años que los campeones de Colombes, de París, volvían a Montevideo, volvían al Uruguay. Y se produjo, fue la primera vez que los uruguayos estaban todos unidos. Hasta ese momento veníamos de un país que había tenido durante todo el siglo XIX, en cada década había una revolución, un enfrentamiento, un sitio de Montevideo. Y a partir de 1904, que se firmó la paz, creció una generación en paz, que fue la generación que logró el campeonato mundial. De migrantes, ¿verdad? De migrantes también que habían llegado se había conformado, porque los primeros habitantes de acá se les llamaba los orientales. Y esos fueron los que generaron la independencia, los bravíos orientales. Pero después de la Guerra Grande, en 1851, empezaron oleadas de inmigrantes que transformaron la identidad. Los españoles, franceses, italianos, alemanes, libaneses, judíos, de todas esas orígenes, fueron generando otro talante, un talante que se empezó a llamar uruguayo. Claro. Un uruguayo multicultural también, ¿no? Claro. Era distinto que los orientales originales. Por eso, en este libro, yo pongo la consagración de la uruguayidad. Porque según la Real Academia, uruguayidad es la condición de uruguayo. Y realmente, la primera manifestación que se volcó al exterior, colectiva, no individual, porque había grandes artistas, escritores, empresarios, pero la primera expresión colectiva del uruguayo fue esta, la de 1924, que conquistaron el mundo, sorprendieron el mundo, transformaron el fútbol. Claro. Le dieron al fútbol otro formato. Otro formato. Ondino Viera, que fue un extraordinario entrenador uruguayo que inclusive años después transformó el fútbol brasileño, dijo que en 1924 en Colombia nació el fútbol moderno. De táctica, digamos, ¿no? De los 11 parados de diferente forma en la cancha. Exactamente. La forma distinta de pararse en la cancha y la forma distinta de manejar el balón. De atacar. A tal grado que la FIFA modificó las reglas de juego después de eso. Porque la ley del offside era distinta hasta que vieron que con Uruguay aplicando la ley del offside de aquel momento era imposible meterles un gol. Entonces se cambió la ley del offside por la actual. Y este fue, ustedes hablaban recién de eso, fue el primer campeonato mundial que obtuvo Uruguay. La discusión que hay es una discusión que no tiene demasiado sentido, porque antes de 1930, que se crea la Copa del Mundo, los campeonatos mundiales eran los de las Olimpiadas. Entonces, la FIFA reconoce que el campeonato mundial del 1924 y el 1928 son campeonatos mundiales. Claro. Entonces son 4 estrellas. No es una discusión que exista, digamos. Para nosotros, para la FIFA no existe esa discusión. No, la FIFA es la que considera que son 4. Lo que pasa es que los demás países dicen, no, pero entonces las medallas olímpicas posteriores... No, las olímpicas posteriores ya no eran campeonatos mundiales, pero los 24 y el 28 fueron campeonatos mundiales. Claro. Y una de las cosas para mí más impactantes de esa gesta, que es, como dije, una transformación del fútbol en sí, del deporte, un lanzamiento hacia el mundo del Uruguay. Para mí lo más importante es cuando volvieron, ellos el campeonato lo obtuvieron el 9 de junio. Tuvieron que esperar en París hasta el 5 de julio porque se hacía el desfile inaugural. Entonces volvieron en barco y llegaron acá el 31 de julio. El Uruguay tenía en ese momento 1,5 millones de habitantes. Si uno mira las fotos y los relatos de ese día, parecía que estaban todos. Claro. El puerto estaba
saturado de gente, a tal punto que se caía la gente al agua. Pero ¿y cómo llegaba la información a Uruguay? Los barcos llegaban 20 días después, ¿no? De que se tenían que venir de viaje. ¿Cómo se enteraba lo que pasaba en París la gente? Bueno, se enteraban por los diarios, las crónicas periodísticas. ¿Y llegaban rápido o llegaban a los días? No, al otro día llegaban. Bien. Al otro día porque se mandaban por telex. Pero es muy interesante leer la... Digo, porque tanta cantidad de gente Claro, congregada en un mismo lugar, ¿no? Es muy interesante leer las crónicas que hacían los periodistas del diario El Día y del diario El País. Y si uno lee es de un detalle tan extraordinario. Claro, tenían Como de cuento. Claro, la gente tenía que imaginar la jugada y cómo era el gol. Son relatos extraordinarios. En este libro yo reproduzco algún relato, porque es fascinante eso. Es la descripción, pero con un grado de detalle tan grande que uno... Bueno, es lo que tienen los libros también, ¿no? Que te llevan a transformar un escenario en tu mente, en tu imaginación, claro. que es lo lindo que tiene el relato. Claro. Pero hoy sería inconcebible que hicieran eso porque uno lo ve en la televisión, lo escucha en la radio. Entonces las crónicas deportivas tienen que ser con la distintas. interpretación del periodista. Claro, Eso claro. sí. Claro, sí. Bueno, ahí estaba digamos, la seriedad. Claro. Que hiciera la buena descripción generaba seriedad. Y bueno, era tanta la gente. Habían venido del interior. La estación Artigas estaba desbordada. Las fotos, ahí hay fotos en el libro. De la estación Artigas a la avenida 18 de Julio era un mar de gente. Eran centenas de miles de personas y Uruguay era 1,5 millones. Entonces, yo me atrevo a decir, por eso, que ese día fue el día de la uruguayidad. O sea... Hoy debería ser feriado, entonces, para vos. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, pero es que... O por lo menos una fecha que se reconozca. Una fecha a recordar, porque fue el primer día que se juntaron todos los uruguayos sin las divisiones que había hasta ese momento. En ese momento había divisiones políticas, claro. Eran en paz desde 1904, pero había diferencias políticas, diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias de piel, de colores de piel, no digo raciales, porque ya no se dice raciales, pero había diferencias muy grandes, sociales. Pero ese día se juntaron todos. Claro. La Celeste tiene esa magia, aún hoy ocurre. Bueno, mismo pasa, me imagino, adentro de los equipos. Cada uno de esos jugadores no se dedicaban exclusivamente al fútbol, No, digamos. eran ¿no? todos, Ellos son trabajadores. Exacto, eran todos trabajadores. Era un fútbol amateur, no había llegado el profesionalismo. Entonces, por ejemplo, Nasasi era un marmolero, picaba el mármol. Picaba el mármol que vino de Minas, creo que era, picaba el mármol que después se haría el Palacio Legislativo, por ejemplo. Y él, cuando fue a París, ahí largó todo y dejó de trabajar en eso. Pero los demás eran vidrieros, había algunos empleados públicos, había empleados de comercio, o sea, eran todos trabajadores. Pero ¿qué pasaba? En esa época trabajaban y en el tiempo libre había Montevideo y el Uruguay estaba lleno de campos y jugaban todo el día al fútbol y se familiarizaron con el dominio del balón que lograron transformar el fútbol. El fútbol no fue distinto. El fútbol uruguayo produjo una transformación en el fútbol mundial que lo reconocen los... Sí, vos hablas un poco también de eso, ¿no? De cómo jugaban los ingleses, que son los creadores de este fútbol, a la diferencia de lo que empezó a jugar Uruguay en esos Juegos Olímpicos. Claro, y la diferencia viene aún de más atrás. Los ingleses tenían un fútbol que era lanzar la pelota hacia adelante, la agarraba un futbolista y esperaban que hiciera su hazaña personal y llegaba. Los demás se quedaban parados mirándolo. Era un poco la ética victoriana, a ver, el héroe que se transformaba en el 9, digamos. El 9 o el que agarrara la pelota era la estrella. Esa era un poco la filosofía de la era victoriana que surgió de las universidades inglesas, que eran un poco elitistas y tenían esa sabiduría victoriana. Cuando el fútbol entró en Escocia, entró en otros niveles sociales, entró en niveles de trabajadores, que tenían una cultura más colectiva, más de juego en equipo. Entonces, el fútbol se diferenció. Había una línea inglesa y otra línea escocesa. Los uruguayos, por una afinidad quizá cultural,
enseguida adoptaron esta línea escocesa. Los argentinos, por ejemplo, empezaron con la línea inglesa. Hubo en ese proceso una transformación que se adaptó mucho a nuestra sociedad y nuestra sociedad a su vez le dio el tono característico que era la sociedad de ese momento. Ahora, ¿por qué ganaron ellos esa copa? Pero ¿Por qué dieron la vuelta olímpica a Uruguay? ¿Por qué ganó? ¿Qué fue lo que lo hizo ganar Uruguay? Es que eran muy superiores a los... Y ellos hicieron una gira previa por España, jugaron 9 partidos, los ganaron todos. Después fueron a París y el primer partido, claro, nadie sabía cómo eran los uruguayos. Entonces jugaba contra Yugoslavia. Y los yugoslavos no sabían ni que existía un país que se llamaba Uruguay. Entonces fueron a una práctica a ver cómo jugaban los uruguayos. Entonces los uruguayos, que eran muy pícaros, se avivaron y vieron que había unos espías yugoslavos y empezaron a jugar ridículamente, claro. Le pegaban mal a la pelota. Y los yugoslavos salieron diciendo, pero qué lástima, me vienen de tan lejos y se van a tener que volver esta gente y no sé qué. Le hicieron 7 goles. 7-0 ganó Uruguay. Y le ganaba a todos con una gran superioridad. Hubo un solo partido que fue difícil, que fue contra Holanda, que fue un partido muy friccionado, fue la semifinal. Y bueno, ganó Uruguay, pero fue muy difícil el triunfo. Pero contra Francia, el locatario, Uruguay ganó 3-0 y le dio un paseo a Francia que fue extraordinario. Bueno, hablando de paseo, y lo mencionábamos recién, lo de la vuelta olímpica, ¿no? ¿Realmente a Uruguay se lo reconoce como el creador de ese momento que ahora lo hacen todos? Sí. Fue, la vuelta olímpica fue porque salieron campeones, ¿no? Y el público francés los admiraba mucho, realmente los aplaudió, los seguía mucho. Aparte ellos hicieron una cosa muy hábil. Cada vez que entraban en un partido entraban con la bandera uruguaya y la bandera de Francia. Claro. Entonces el público tuvo mucha simpatía. Sí. Y además jugaban muy bien, los admiraban mucho. Entonces, cuando termina el partido contra Suiza, Uruguay sale campeón. Y el estadio era una ovación extraordinaria. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que recorrer la cancha saludando a esta gente que no estaba ovacionando. No paraban de aplaudirlo. Entonces Nasazzi tuvo la hidalguía de ir y decirle a los suizos que ellos también tenían que desfilar. Entonces salieron los uruguayos adelante, dando vuelta, caminando, saludando al público, y atrás los suizos, que obviamente no estaban de tanto ánimo, pero igual dieron la vuelta. Ahí le tiraban sombreros, ellos se divertían mucho. Fue una cosa espontánea que después siguió miles de veces en cualquier campeonato que se ha jugado de cualquier divisional en el mundo, volvió a hacer esa vuelta olímpica. Ricardo, te queremos agradecer la visita, obviamente la conquista de París de 1924 y el fútbol como consagración de la uruguayidad. Me encanta la palabra uruguayidad, me parece que nos representa un montón además a los uruguayos. Es una palabra que... Uruguayicidades. Sí, uruguayidades, claro. Es que la Real Academia la reconoce, o sea, yo cuando empecé con esto dije, no, pero estará correcta. Y la Real Academia la reconoce y nosotros no la usamos. Yo creo que debemos empezar a usarla. Me gusta, sí. Porque es algo que surgió de todas estas vertientes que hablábamos, culturales, históricas, y que nos representa. Hay un grado de uruguayidad cuya expresión más absoluta es la celeste. Es increíble. Pero nosotros nos separamos políticamente, religiosamente, discutimos sobre todo, pero lo que nos une es cuando hay un triunfo de la celeste, todo el mundo sale a la calle, todo el mundo está pendiente. ¿Seguís los Juegos Olímpicos ahora? En la medida que se puede, ¿no? Porque los horarios son medio complicados. Claro, pero sí estoy esperando, bueno, ahora estaban corriendo los veleros y mañana creo que... Lola Moreira empieza. Moreira y Cetraro. Y Cetraro. Mañana es una fecha que estaría buena como para repetir una medalla olímpica de oro, ¿no? Estaría muy bueno. Creo que son las semifinales todavía, pero realmente son
están haciendo muy buen papel algunos de los deportistas. La verdad que vale la pena apoyarlo. Hoy vamos a estar hablando un poco también de eso. Nosotros te queremos agradecer. ¿El libro está en las librerías? Sí, en todas las librerías. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Seguiríamos hablando ahora, porque la verdad que la historia de Uruguay en cuanto al fútbol y en cuanto a la identidad también, porque esto nos da la identidad como uruguayos, es muy interesante. Hay una cosa muy interesante, es que en esa final, en la final de Colombes, estaban todos los uruguayos que estaban en París, en Francia. Y uno de ellos es uno de los que estaba ahí y que tiene a su vez una historia maravillosa, es Matos Rodríguez, el autor de La Comparsita. Estaba ese día, porque él se había ido para París y ahí 3 días antes se enteró de que a su tango, La Comparsita, le habían puesto una letra que él no había autorizado. Entonces estaba en ese dilema cuando fue al estadio de Colombes y pudo festejar con los demás uruguayos. Se une la música con el deporte. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Nosotros nos vamos con Anita Durán, que tiene un consejo para nosotros.